¿Sabes qué pasa cuando reducimos el consumo de azúcar? ¿Podemos eliminar la diabetes eliminando el azúcar? Pues en este vídeo vamos a hablar del azúcar y todos sus aspectos beneficiosos al cortar en su consumo. Por lo tanto es importante que compartas este vídeo con amigos y familiares, para que todos puedan estar más informados sobre su salud. Y cuéntame en los comentarios si consumes azúcar todos los días o dejaste de consumirla por algún motivo. Escribe abajo para conocer también tu experiencia. Bueno, como todos sabemos, el consumo de azúcar ha crecido en todo el mundo, y la disponibilidad de alimentos con azúcar añadido hoy en día es mucho mayor que hace 300 años. Hoy contamos con supermercados, tiendas y cadenas minoristas que hace que todo sea mucho más fácil de acceder. Alimentos ricos en azúcar y aquellos sin azúcar, lo que nos permite elegir el tipo de vida que queremos llevar. ¿Qué pasa si borras completamente el azúcar de tu vida? Enseguida, lo primero que notarás es que la forma de tu rostro se volverá menos redondeada e hinchada, no solo tu rostro sino también tu zona abdominal. Esta es la razón por la que se pierde grasa en esta región. El azúcar y la grasa son los dos únicos fuentes de combustible del cuerpo, y cuando el cuerpo tiene la opción de elegir entre dos opciones que siempre elegirá: utilizar el azúcar como fuente de combustible. Sin embargo, al eliminar el azúcar de su dieta, a tu cuerpo le queda solo una opción, que es quemar grasa a través del hígado. Y lo segundo que sucederá es la reducción de la inflamación. Existe un vínculo directo entre las enfermedades inflamatorias y el azúcar, como una vez que una persona reduce el azúcar, puede esperar una disminución en los niveles de inflamación del cuerpo, incluida la proteína C. Reactiva la ferritina. Además de reducir los dolores corporales causados por la obesidad por exceso de azúcar, que es uno de los principales culpables de la inflamación. Y lo tercero que pasará será la coordinación de las partes del cuerpo. Las 4 partes del cuerpo, que son los ojos, el cerebro, las arterias y los riñones, han mejorado su funcionamiento. Respecto a tus ojos, notarás una visión menos borrosa y más clara, ya que son sensibles al azúcar. No es de extrañar que la diabetes pueda provocar retinopatía diabética, que es una condición causado por daño a los vasos sanguíneos de la retina. Respecto a los riñones, también mejorarán, ya que el riñón también es un órgano que sufre mucho por el exceso de azúcar. En cuanto a las arterias, si hay demasiado azúcar en la sangre durante periodos prolongados, puede dañar las arterias, contribuyendo a el desarrollo de enfermedades vasculares, que a menudo se denominan complicaciones vasculares y diabéticas. Pero desde el momento en que cortas el azúcar, todos aquellos daños causados a arterias debido a la inflamación, debido al exceso de glucosa, comenzará a curar de nuevo por el hecho del azúcar. Afecta negativamente al colesterol. Y también notarás que tus niveles de colesterol mejoran dramáticamente. En cuanto al cerebro, cuando eliminas o reduces el azúcar de tu dieta, los nervios de tu cerebro comienzan a recuperarse. Entonces, si usted tiene una condición diabética llamada neuropatía periférica, donde los extremos de los nervios de sus pies están dañados, esto comenzará a mejorar porque el cerebro tiene muchos nervios, por lo que comenzará a mejorar principalmente su función cognitiva y su ánimo. Lo cuarto que sucederá es que los niveles de triglicéridos serán más bajos. Si eres de esas personas a las que les gusta mirar los índices en los análisis de sangre, ya debes. Me he encontrado con la palabra triglicéridos. Después de todo, ¿qué son los triglicéridos? Los triglicéridos son tipos de lípidos o grasas que se encuentran en la sangre, y conservados, aumentan el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas. Lo quinto que sucederá es la diabetes. Si tomamos como ejemplo la diabetes, nos daremos cuenta de que es una enfermedad que se diagnostica por el exceso de azúcar en sangre. Entonces, para combatir esta enfermedad, lo lógico sería consumir menos azúcar, ¿no? Pero lamentablemente esta no es la conclusión que vemos desde la perspectiva de muchos profesionales. Diabetes en general señale 2 causas: estilo de vida y obesidad, mala alimentación sedentaria y herencia genética de un familiar. Sepa que el problema en realidad son los carbohidratos, como forma de mejorar. Mucha gente aconseja adoptar una dieta con altas concentraciones de cereales y generalmente cereales integrales, pero el problema es que incluso los cereales integrales en realidad son alrededor del 85% de carbohidratos, así que seamos claros. Cortar el azúcar es el arma principal contra la diabetes. Lo sexto que sucederá es menos hinchazón. Normalmente asociamos la sal con la hinchazón, y es cierto porque el sodio tiene el agua que hace que las piernas y los pies causen retención de líquidos. El azúcar hace que el páncreas libera más insulina en el vínculo entre los niveles altos de insulina y la resistencia a la insulina. Al eliminar el azúcar verás que tus piernas y tobillos se deshincharán.
La séptima cosa que sucederá y sueño mejorado. Notarás que orinarás menos por la noche. Esto se debe a que el agua sigue al azúcar, así que si consumes azúcar, debes saber que cae en él el torrente sanguíneo y luego es filtrado por los riñones, lo que significa que esto provocará más micción, especialmente de noche. Esto se debe a que, como dije antes, hay solo dos combustibles para el cuerpo, el azúcar y la grasa, pero tu cuerpo tiene mucho más calorías provenientes de grasas que de azúcar en el cuerpo. En promedio, incluso una persona delgada tiene alrededor de 100.000 calorías de grasa en su cuerpo, pero en compensación ella lleva algo alrededor 1.700 calorías de azúcar. Pero si se reduce el azúcar de la dieta, el cuerpo se verá obligado a utilizar la grasa como combustible tanto entre comidas como durante ellas. Lo que significa que tendrás mucha más energía y energía durante todo el día. Porque además de todo el cerebro también funcionará mejor, y esto nos lleva al siguiente punto, que es la razón por la cual se te va el apetito entre comidas. Eso es porque aunque no estás comiendo lo que tu cuerpo es alimentándote de tu propia grasa entre comidas. Lo que significa que él está saciado, así que es natural. No tengas hambre. La única manera de obligar a tu cuerpo a hacer esto es eliminar el azúcar y reducir número de veces que comes durante el día. Si te preguntas cómo deshacerte de los antojos de azúcar, la respuesta es muy simple. Si dejas de comer azúcar, este proceso toma alrededor de 3 días y por más difícil que parezca no es imposible, y cualquiera puede hacerlo, solo necesitas comprometerte de verdad y entrar de cabeza, pero cuando decides hacer esto es mejor reducir los carbohidratos a menos de 50 gramos por día. Y esto incluye frutas, miel y carbohidratos refinados como pan, pasta, cereales, galletas, pasteles y muchos otros. Por lo tanto, el tema del azúcar añadido es solo la punta del origen del problema. El mayor problema está en las fuentes de carbohidratos que se transforman en azúcar en el cuerpo, y por esta razón, que te sientes tan bien cuando cortas el azúcar y hace que su cuerpo queme grasa, y como resultado, su estado de ánimo mejora, su función cognitiva se vuelve más aguda, su cara se vuelve menos hinchada, su vientre se encoge y su ansia de azúcar disminuye. Lo octavo que sucederá es una mejor digestión. El exceso de azúcar provoca un desequilibrio en la flora intestinal y como consecuencia de estos desequilibrios, pueden provocar exceso de gases, diarrea, dolor abdominal o incluso estreñimiento en todo el tracto digestivo. Te agradeceré que hayas reducido el consumo de azúcar. Dormirás mejor, tu páncreas dejará de estimular tus bacterias intestinales y estarás más saludable, y si reemplazas esas calorías vacías del azúcar con alimentos integrales, como frutas, verduras, nueces y cereales integrales, además estarás más saludable. Además, la fibra ayuda al cuerpo a absorber los azúcares más lentamente y no tendrás ese pico de glucosa con 50 mililitros de insulina. Novena cosa que pasará y tendrá más enfoque. Las investigaciones nos muestran que una dieta rica afecta la neurotrofina y el rendimiento cerebral, aprendizaje espacial y neuroplasticidad, lo que dificulta formar nuevos recuerdos y recordar cosas. Entonces, si quieres concentrarte más, elimina el azúcar de tu cuerpo. Lo décimo que sucederá es un menor riesgo de cáncer. Aunque todavía no se han realizado estudios, existen algunas conexiones que vale la pena destacar entre el azúcar y el cáncer. Células cancerosas como otras. Las células de tu cuerpo usan el azúcar bueno. Crecer más rápido, por lo que tener una dieta rica en azúcar hace que alguien gane peso, lo que es un factor de riesgo real de cáncer. Las dietas ricas en azúcares refinados o productos animales se asocian con un mayor riesgo de cáncer de páncreas. Y ahí está. Una lista de azúcares y refrescos. De causar riesgos de cáncer de endometrio, en mujeres en la fase posmenopáusica, por lo tanto. Reducir el azúcar tiene implicaciones para el estado de ánimo y el bienestar de las mujeres posmenopáusicas. Lo primero que pasa es que gano energía y humor. Cuando comes dulces, los niveles de azúcar en sangre aumentan rápidamente. Y cae poco después cuando la insulina es liberado por el páncreas. Una investigación de Harvard demostró que una dieta rica en azúcar refinada puede dañar el buen funcionamiento del cerebro, como aumentar los síntomas de la depresión. En el próximo vídeo descubrirás lo peligroso que puede ser el uso del agua. No te pierdas este vídeo suscribiendo al canal y activando la campanita de notificaciones.